Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de Street Fighter. Si alguna vez te has adentrado en algún juego de Street Fighter, ¿quién era tu personaje principal y quién el secundario? Tengo curiosidad. No te juzgaré. Vale, sí, lo haré. Ni siquiera sé por qué mentí hace un momento. Capítulo 66, las sombras se instalan. Era extraño volver del entrenamiento sin un objetivo inmediato que perseguir. Normalmente, cada vez que Naruto había participado en un curso intensivo, siempre había algo que perseguir. Alguien contra quien luchar. Algún objetivo que alcanzar con urgencia. Esa era la razón principal del entrenamiento intensivo. Se había marchado con oro para prepararse ante una amenaza potencialmente catastrófica. Pero, mientras tanto, debía esperar a que ocurriera antes de poder actuar. Por suerte, su entrenamiento en Senjutsu le había enseñado paciencia. El momento llegaría cuando tuviera que llegar. Mientras tanto, lo único que podía hacer era mantenerse alerta y aportar su granito de arena. Y, por supuesto, mantenerse entretenido. Con ese fin, Naruto se despertó muy temprano, con la importante tarea de molestar a Sasuke. Lo que le asombró fue que, al llegar al apartamento de Sasuke, situado encima del restaurante que el joven regentaba en la ciudad de Aura, el shinobi de cabello negro no lo echó de inmediato. Así fue como se encontraron relajándose en la sala de estar, disfrutando de un té. En varias ocasiones, Naruto intentó sutilmente romper un genjutsu, convencido de que Sasuke lo había sometido a uno y lo había arrojado a un contenedor de basura. Tal posibilidad era más probable que la de que Sasuke fuera realmente tan hospitalario. ¿En serio, té y bocadillos? ¿Podría haber estado envenenado el té? No, Sasuke también lo estaba bebiendo. Claro que, después de todo, llevaba años trabajando para un asesino. No era descabellado pensar que se hubiera visto obligado a desarrollar algún tipo de inmunidad. Quizás el veneno estaba en la taza. Si ese era el caso, Naruto pensó que ya estaba muerto de todos modos, así que lo mejor era disfrutar de la paz hasta que cayera rendido. ¿Vas a cambiar el nombre del restaurante?, preguntó Naruto, entablando conversación. Sasuke arqueó una ceja en respuesta, comillas, ¿por qué haría yo eso? Naruto le dirigió a Sasuke la mirada más seca que pudo reunir, porque mataste al tipo que da nombre a este lugar. Efectivamente, el letrero en el exterior del edificio todavía decía Genanten. Comillas, ¿eso no te parece ni un poquito raro? En realidad no. Para Sasuke, eso era una ventaja, no un inconveniente. Le reconfortaba, recordándole lo que había aprendido del anciano despiadado que lo había convertido en su aprendiz cuando tenía 13 años. Los clientes no lo sabrán, y a estas alturas la marca ya está bastante consolidada en la ciudad, decía Sasuke como excusa, sabiendo que Naruto no se lo creería ni por un instante. Ajá, asintió Naruto con un tono de escepticismo. De todos modos, ¿de verdad vas a participar en este torneo? Sé que ya te hablé de los Illuminati. Sasuke se burló de la pregunta. Que el torneo probablemente fuera algún tipo de complot o plan no le importaba en absoluto. El segundo torneo mundial de guerreros también había sido una especie de conspiración, y él había aparecido con todas las de la ley. Por supuesto que sí. ¿Qué? ¿Estás celoso de que te hayan noqueado en las clasificatorias?, se burló. Me robaron mi plaza de clasificación, aclaró Naruto con tono inexpresivo. Sasuke se encogió de hombros. Una derrota es una derrota, perdedor, razonó, dando un sorbo a su taza para disimular su sonrisa. Podía sentir la ira que Naruto irradiaba ante su comentario. Eso le daba vida. Naruto se enfureció un instante antes de sonreírle a su viejo amigo enemigo, bueno, no pasa nada. De todas formas, gané el último torneo, así que supongo que es justo que te dé la oportunidad de ganar uno y que quede todo en paz. No puedo dejar que esta rivalidad se vuelva demasiado desigual, ¿sabes? A pesar de los intentos de Sasuke por provocar a Naruto, este le dio la vuelta a la situación con la misma rapidez. No ganaste la última, gruñó Sasuke, fue un empate. Naruto levantó un dedo en señal de protesta, comillas, oficialmente, fue un empate. Pero yo me levanté primero, dijo, continuando con sus provocaciones hacia Sasuke, creo que todos sabemos lo que eso significa. Naruto no sabía con certeza si había despertado primero, pero dadas sus habilidades curativas, era totalmente plausible que así fuera. Eso era suficiente para que pudiera desarrollar la teoría a fondo. También fue suficiente para sembrar una duda en la mente de Sasuke, a la que se aferraría con timidez. ¿Quieres irte ahora mismo?, preguntó Sasuke, deseando empezar una pelea. Naruto comenzó a crujirse los nudillos con anticipación, comillas, ¿estás seguro de qué quieres?
He estado haciendo un entrenamiento bastante intenso, se jactó, mi maestro dijo que no tenía nada más que enseñarme. Maté a mi maestro, respondió Sasuke, con su Sharingan activo y resplandeciente. El segundo mejor día de mi vida hasta ahora. El primero fue aquel día en que te dejé caer por una cascada de cabeza. Comillas, vete al diablo. Aquí sigo, así que claramente no fue muy efectivo. Comillas, tienes razón. No sé en qué estaba pensando al intentar causarle daño cerebral a alguien que claramente ya lo tenía. Comillas, y por errores como esos es por lo que te vencí, Sasuke. Comillas, que te jodan. Comillas, que te jodan. La puerta del dormitorio del apartamento se abrió de golpe, revelando a una Akira desaliñada que solo vestía una de las camisas de Sasuke. Comillas, cállense la boca, les espetó la joven motociclista, normalmente callada. Naruto y Sasuke la miraron fijamente, con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Solo cuando Akira se aseguró de que ambos se hubieran calmado, se sintió satisfecha. Mujer de pocas palabras, asintió con la cabeza antes de regresar a la habitación y cerrar la puerta tras de sí. Los chicos esperaron hasta estar seguros de que la novia de Sasuke se había acomodado de nuevo en la cama antes de continuar hablando, esta vez en un tono más bajo. Espera, ¿Akira todavía está aquí? Sí, respondió Sasuke. Le había dado la llave de su apartamento cuando se marchó a Mongolia para entrenar, para que alguien pudiera cuidarlo y para que ella tuviera su propio lugar al que ir cuando quisiera estar lejos de su hermano. No esperaba que se quedara más o menos una vez que él regresara, pero descubrió que no se oponía a ello, sino que lo disfrutaba. «¡Guau!», exclamó Naruto asombrado, «estoy muy orgulloso de ti, amigo». Sasuke puso los ojos en blanco. «Métetelo por donde te quepa». «¿Qué? Hablo en serio». «Esto es bueno», siseó Naruto entre dientes para no provocar de nuevo la ira de Akira. Su expresión se suavizó. «Siento que lo has pasado peor que yo desde que llegamos a este mundo. A veces me preocupo por ti. Pareces mucho más, no sé, relajado, cuando Akira está cerca». Sasuke bajó un poco la guardia al reconocer la sinceridad y la veracidad de las palabras de Naruto. Hacía tiempo que había comprendido que Akira se había convertido, con diferencia, en su persona favorita. Admitía que la encontraba físicamente hermosa, pero lo que realmente la atraía era su personalidad. Reservada, pero resuelta y segura de sí misma. No sentía la necesidad de llenar cada momento con conversaciones divagantes y palabras vacías, hablando solo cuando era necesario. Esta costumbre lo obligaba a escuchar atentamente cada una de sus palabras. Saber que no habría dicho nada si el tema no le parecía lo suficientemente importante como para opinar sobre él hacía que cada sílaba que pronunciaba fuera mucho más significativa. Aún así, Akira podía ser tan apasionada como cualquiera cuando la ocasión lo ameritaba. Había un fuego inconfundible en su interior. Y por todo lo que Sasuke apreciaba de Akira, ella parecía compartir los mismos sentimientos hacia él. No se hacía ilusiones de que fuera un hombre perfecto, ni esperaba que lo fuera en el futuro. Tampoco deseaba que cambiara nada de sí mismo que él no quisiera cambiar. Ninguno de los dos era un proyecto para el otro. Cada uno era quien era, y ambos amaban al otro tal como era. Además, el hecho de que Akira fuera una luchadora bastante fuerte también ayudaba. Entre ella y su hermano Daigo, también bastante poderoso y con quien tenía una relación muy cercana, Sasuke sentía que no tenía que preocuparse tanto por ella como lo habría hecho con otra persona. Esa tranquilidad hacía que la realidad de una relación con ella fuera mucho más cómoda. En realidad está bien, admitió finalmente Sasuke. Sin hacer ninguna broma, Naruto sonrió y asintió con satisfacción, espero que ambos sean felices. Se lo merecen. Sasuke tarareó y ambos se sumieron en un cómodo silencio. Aún así, no podía dejar las cosas como estaban sin lanzar una última puya. ¿Sabes? Que un tipo con 8 novias me halague por mi vida amorosa me parece un poco raro. Son solo 4, Naruto intentó defenderse. Oh, lo siento. Eso es mucho más razonable, respondió Sasuke con sarcasmo. Naruto arrugó la nariz y resopló con altivez, no me arrepiento de nada. Poco después, alguien llamó a la puerta con insistencia, seguido de una voz áspera que Naruto recordó de su pasado, luchando contra las distintas bandas de la ciudad de Aura. ¿Sabe su hermano que se quedó contigo anoche? Cállate, suspiró Sasuke antes de levantarse para ir a su habitación. Akira. Daigo está aquí. Necesito que lo convenzas de que se calme. XXX. Estados Unidos de América, sur de California. Algo no se sentía bien. Era una forma vaga de describir un sentimiento, pero era la mejor manera en que Ken podía expresar con palabras la sensación que lo había rodeado en todo momento. Sin importar que,
Ya fuera durante el entrenamiento, en reuniones de negocios o en el trabajo de oficina, incluso pasando tiempo con su familia, no podía librarse de la sensación de una sombra que lo acechaba. Esa sensación lo dejó más inquieto que nunca durante una reunión sobre un posible nuevo hotel que se iba a construir. Le habían pedido a Ken que fuera personalmente a inspeccionar un terreno que se había elegido como posible ubicación. En medio del recorrido, se excusó del grupo y se alejó. Alejándose del campo donde los demás conversaban, Ken aprovechó la sombra de una arboleda cercana para quitarse rápidamente la chaqueta y la corbata. Respiró hondo mientras se desabrochaba los botones superiores de la camisa. No sabía cuál era su problema. Sí, la reunión había sido aburrida, pero distaba mucho de ser el trabajo más tedioso al que se había visto sometido. Aún así, no lograba concentrarse. Sentía como si algo intentara desviar su atención, como si algo tangible e indefinido intentara obligarlo a concentrarse en ello, algo que no lograba identificar fácilmente. Lo único que sabía era que, fuera lo que fuese, ahora activaba su instinto de lucha o huida. Alguien, o algo, tenía que estar observándolo, y estaba harto de ello. Comillas muy bien, gritó Ken, tirando su corbata al suelo, comillas quien quiera que esté ahí fuera, si va a salir, vamos ya. Su llamada quedó sin respuesta, pero el vello de la nuca de Ken se erizó, advirtiéndole. Sintió como si la pura malicia de las sombras mismas se cerniera sobre él. Canalizando llamas de su ki, Ken desató una patada giratoria en salto que quemó el aire, comillas Ryubibyaku, patada del latigazo del dragón. Todo su entrenamiento estaba dando sus frutos. Antes necesitaba generar mucha más fuerza cinética para encender sus llamas, requiriendo múltiples giros para prender fuego a sus patadas o su salto más potente para encender su puño. Ahora podía hacerlo simplemente a voluntad, en un instante, y ardían con más intensidad y ferocidad que nunca. La medida defensiva pareció acallar las sombras que acechaban sus sentidos, aunque no le brindó a Ken ninguna seguridad. Todo lo que acababa de suceder le resultaba familiar, terriblemente familiar. Como Akuma, pensó Ken para sí mismo, pero eso es imposible. RYU mató a Akuma. ¿Has mejorado, Ken? El hombre en cuestión abrió mucho los ojos al oír la voz de su amigo más antiguo. La cabeza de Ken se giró bruscamente hacia el sonido cuando RYU salió de entre las sombras de los árboles, su cuerpo envuelto en una energía oscura, el Satsui no Adou, pero no eres el único. Ken miró atónito a la figura que tenía delante. Su piel era más oscura, su ji negro y andrajoso, su ki oscuro y distorsionado. Pero no podía ser. Seguía siendo su amigo, su compañero discípulo, su hermano. RYU. ¿Eres tú de verdad?, preguntó, dudando en acercarse. RYU, llevo meses buscándote. Cuando desapareciste, le dije al maestro Gouken. El maestro Gouken ha muerto, declaró RYU sin rodeos, con frialdad. Ken retrocedió como si hubiera sido golpeado. No, murmuró para sí mismo, sacudiendo lentamente la cabeza. No, eso es imposible. Podría estar simplemente en otro estado latente, como cuando Akuma luchó contra él. No. No hay duda. Esta vez está muerto, dijo RYU, desmintiendo la esperanzadora teoría de Ken. Yo lo sé. Yo fui quien lo mató. Aplasté su cuerpo con mis propias manos. Lo sentí. Parecía, complacido consigo mismo. Satisfecho. Satisfecho de haber matado a su propio amo, un hombre que bien podría haber sido su padre. Porque por más furioso que estuviera Ken, se sentía aún más horrorizado y entristecido al comprender plenamente lo que todo aquello significaba. La batalla que RYU había librado consigo mismo durante años, contra el poder que residía en su interior, parecía haber terminado. No había salido victorioso. Ken jamás habría imaginado que RYU pudiera caer, y sin embargo, allí estaba, en pie. ¿Te rendiste?, acusó Ken, dejaste que el Satsui no Adou ganara. RYU simplemente bajó la mirada hacia una palma abierta antes de cerrarla con fuerza. Dominé mi puño. Eso fue lo que pasó, corrigió, finalmente tuve la fuerza para extender la mano y tomar lo que estaba justo frente a mí, el verdadero poder. Y todo lo que te costó fue quedar encadenado a un impulso asesino en el fondo de tu cerebro, replicó Ken. Ante esto, RYU se burló, comillas mejor que estar encadenado a una mentalidad que jamás te permitirá alcanzar tu verdadero potencial. Espetó, comillas misericordia. Refreno. Control. ¿Qué sentido tiene? Solo sentimentalismo para proteger a los demasiado débiles para sobrevivir ante una fuerza abrumadora. Se mofó antes de calmarse. Para RYU, Gouken era un cobarde que solo se centraba en el aspecto más débil de su estilo de lucha.
¿Y qué consiguió al final? Nada más que una muerte ignominiosa. Akuma, por otro lado, no fue lo suficientemente lejos, prefiriendo esconderse y perfeccionar sus habilidades hasta la autocomplacencia en lugar de aventurarse a luchar incluso contra aquellos a quienes consideraba indignos. Para un verdadero maestro del Satsui no Adou, todos parecerían indignos. Y ese era el objetivo. Un verdadero maestro del Adou no haría distinciones respecto a los desafíos que enfrentaba. Cualquiera que se interpusiera en su camino merecía el olvido. Después de todo, todos, sin importar su habilidad o fuerza, eran iguales en el oscuro abismo de la muerte. Se suponía que eran el depredador definitivo, siempre listos para abalanzarse sobre el próximo retador, no la presa más temible, y solo desataban su poder cuando se veían debidamente presionados. He esperado tanto tiempo, he desperdiciado tanto tiempo en una guerra conmigo mismo, dijo RYU, ahora, es hora de mostrarle al mundo el poder que me he estado negando a mí mismo durante todo este tiempo. Mientras tanto, Ken hizo todo lo posible por prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Si esto era real, no era su amigo. RYU había muerto en la isla Rishiri hacía meses. Fuera lo que fuese este ser, podía tener la apariencia de RYU y vestir su ropa, pero no era más que un insulto a la idea de lo que RYU representaba. Aún así, la responsabilidad de lidiar con él seguía recayendo en Ken. Si a esto hemos llegado, tendré que acabar contigo yo mismo, dijo Ken, adoptando sin esfuerzo su postura de combate, comillas muy bien, hombre, acabemos con esto de una vez, aquí y ahora. En lugar de hacer lo mismo para prepararse para afrontar el desafío, RYU miró a Ken con lo más parecido a la diversión que pudo reunir en su encarnación actual, no. La negativa de RYU pilló a Ken desprevenido. Comillas que acaso no acababa de hablar de demostrar su poder, de dejar de lado el control y la autocontrol. Comillas, ¿qué demonios quieres decir con no? Actúas como si te estuviera dando opción. RYU dio un paso enérgico hacia adelante y el suelo tembló en respuesta. Comillas, y actúas como si pudieras obligarme a hacer lo que quisieras, gritó él en respuesta. Antes dije que habías mejorado, pero no sobreestimes lo que digo. Ni siquiera nuestro maestro pudo conmigo. ¿Qué te hace pensar que tú sí puedes? Ken ni siquiera iba vestido para pelear. Traje. ¿Zapatos de vestir? La única batalla para la que parecía estar preparado Ken era una que tendría lugar en una sala de juntas. Comillas, entonces bájame, desafió Ken, golpeándose el pecho con el puño, comillas, demuéstrame lo que dices. Muéstrame lo acertado que estabas al tirar todo por la borda solo por un poco más de poder. La expresión del rostro de RYU se suavizó momentáneamente, nunca podrías entenderlo, Ken. Pelear siempre será solo una parte de tu vida. Pelear es mi vida. Ken tenía una vida fuera del dojo, lejos del entrenamiento con Gouken y RYU. Mucho después de haberse graduado de la tutela de Gouken, RYU dedicaba cada momento de su vida a este arte marcial. Ken, en cambio, regresó a la vida que había dejado atrás para volver a las artes marciales. Regresó al próspero negocio familiar y lo llevó a una nueva generación. Conoció a una mujer, se casó con ella y tuvo un hijo. A pesar de las incontables horas que dedicaba al entrenamiento y a las peleas, aún albergaba sueños y metas que iban más allá de lo que podía lograr en el ring. Existía todo un mundo fuera de las artes marciales que ocupaba su tiempo, esfuerzo y atención tanto como las peleas, y que le brindaba grandes satisfacciones. Ken amaba las artes marciales con toda su alma, incluso en su estado perturbado, RYU lo reconocía. Pero incluso sin ellas, Ken seguiría teniendo una historia. Sin las artes marciales, RYU no habría tenido nada. RYU advirtió a su viejo amigo sobre el camino que tenía por delante, un camino que, sin saberlo, estaba intentando recorrer. Las cosas ya no son como antes, cuando éramos iguales, dijo. Nunca me derrotarás, ni siquiera me igualarás, a menos que estés dispuesto a darlo todo, advirtió RYU. Para alcanzar mi nivel, debes sacrificarlo todo. Debe ser tu única obsesión, tu única razón de ser. Para RYU, era simplemente necesario. Para alcanzar la verdadera profundidad de las artes marciales, no bastaba con sumergirse en ellas, ni con bucear lo más hondo posible, solo para salir a la superficie a tomar aire fresco antes de volver a descender. No, el luchador debía permitirse hundirse hasta el fondo, entregarse al abismo infinito. Para aceptar la presión que no haría más que aumentar a medida que se alejaban de la luz. Para llenar sus pulmones con ella y ahogarse en la búsqueda de poder y progreso. Para absorber imágenes,
Sonidos y sensaciones que permanecían ajenas a quienes no estaban dispuestos o eran incapaces de alcanzar el mismo nivel. No había lugar para el amor ni la camaradería. No había tiempo para otros pasatiempos o aficiones. Solo existía el arte, nada más. Noken negó con resentimiento la visión miope de RYU, te equivocas. Hay margen para más. Siempre lo hubo. Simplemente lamento no haber estado allí para ayudarte a darte cuenta. RYU frunció el ceño antes de darse la vuelta y marcharse. Ocúpate de tus asuntos. Cuida de tu esposa y tu hijo. No vuelvas a ponerte delante de mí, le aconsejó mientras se escabullía entre las sombras. Si lo haces, lo interpretaré como que has cumplido mi palabra y lo has sacrificado todo, estés preparado para mí o no. Instantes después de que desapareciera de la vista, la opresiva atmósfera que envolvía a Ken se disipó, casi como si nunca hubiera estado allí. Pero sí había estado. La huella marcada en el suelo, producto de un paso furioso, era la prueba física que quedaba. Todo el encuentro le revolvió el estómago a Ken y le aceleró la mente. RYU podría haber luchado contra él en ese mismo instante. Si hubiera sido fiel a sus palabras, no habría necesitado otra razón para hacerlo que el deseo de demostrar el poder del Satsui no Adou. Entonces, ¿por qué no mató a Ken, como afirmó haber matado a Gouken? ¿Qué se lo impedía, aparte del impulso de no hacerlo? ¿Y por qué existía ese impulso? Aún debía quedar algo de RYU en su interior, todavía vivo bajo la influencia del Satsui no Adou. Era responsabilidad de Ken encontrar la manera de revivirlo o hacer lo necesario para impedir que RYU dañara a todas las personas a las que pretendía perjudicar. Pero no estaba preparado. Tampoco creía poder hacerlo solo. Por suerte, sabía que no tenía por qué hacerlo. XXX. Mar de Filipinas, a bordo del Byron Taylor. Con el fin de Sadalo y Sin, a Guile ya no le quedaba ninguna gran campaña por librar. Había logrado todo lo que se propuso al emprender la misión más importante de su vida, desmantelar Sadalo y derrotar a M. Bison. Sin embargo, eso no significaba que su carrera hubiera terminado. Guile seguía siendo piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y aunque su historial de servicio generalmente le permitía acceder a destinos más cómodos en tierra donde podía llevar a su familia, también había ocasiones en las que se le asignaban tareas en portaaviones. Había pasado los últimos meses en una misión a bordo del Byron Taylor, proyectando el poderío estadounidense a través del Océano Pacífico. Comparado con toda la acción que había presenciado anteriormente trabajando con Chan Li y luchando junto a los jóvenes de la ciudad de Aoura, aquello era de lo más tranquilo. Además, con el rango de coronel, ya no pilotaba personalmente las misiones. Ahora era él quien daba las órdenes y dirigía a sus subordinados. Para los pilotos y marineros a bordo del portaaviones Byron Taylor, el coronel William Guile era una leyenda viva. Era el hombre que se enfrentó a organizaciones criminales internacionales con nada más que sus propias manos. Finalista del segundo torneo mundial de guerreros. Incluso había servido bajo las órdenes del hombre que bautizó el buque, el general Byron Taylor. Para muchos de ellos, era un honor participar en el entrenamiento físico junto a él. También era una prueba de su buena forma física si lograban completar la sesión entera y marcharse por su propio pie. Incluso a sus 30 y tantos años, pocos podían seguirle el ritmo a Guile, ni siquiera en su entrenamiento diario para mantenerse en forma. Sin embargo, hubo un joven miembro de las fuerzas especiales llamado Luke Sullivan. Era un joven enérgico, de piel pálida, ojos azules, cabello rubio peinado en un tupé largo y complexión musculosa, especialmente sus enormes antebrazos, más grandes y anchos que cualquier otra parte de sus brazos. Luke era un artista marcial formidable, que sobresalía en el estilo mixto que se enseñaba en el ejército. Su estilo era discreto, pero se centraba en una ofensiva abrumadora, gracias a su habilidad para utilizar el ki. Guile se acercó al joven después de que terminaran su entrenamiento vespertino. Mientras se recuperaba, se sentó en el suelo contra la pared, con la mirada perdida en el vacío y una botella de agua en la mano. Apenas se percató de la presencia de Guile hasta que éste le echó una toalla al hombro. Buen trabajo, comentó Guile, es agradable tener a alguien cerca que pueda seguirme el ritmo, se asegura de que no pierda la forma física. Luke aceptó humildemente los elogios, gracias, señor. Por muy respetuoso que fuera Luke al recibir la aprobación de Guile, era evidente que se mostraba distante. Su capacidad para seguirle el ritmo a Guile era una prueba de su habilidad, a pesar de que sus pensamientos estaban claramente en otra parte. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza, soldado, observó Guile, como alguien que ha estado en esa misma situación durante mucho tiempo, puedo decirlo.
Y en aquellos tiempos, no había sido fácil tratar con él ni siquiera estar cerca de él. Por suerte, Guile tenía familia y muchos amigos dispuestos a soportarlo en sus momentos de mayor ira y amargura, dispuestos a ayudarlo a superar su peor época. Lo mínimo que podía hacer era intentar devolver el favor. Aunque no estuviera en posición de darle a Luke ningún consejo útil, podía escucharlo. A veces, eso era todo lo que alguien necesitaba. No era exactamente como se hacían las cosas normalmente, pero al estar solo ellos dos presentes, el protocolo militar estándar podía relajarse un poco. Tras un momento de reflexión, Luke decidió compartir sus pensamientos con su superior. Mi periodo de alistamiento está a punto de terminar. Ya veo, respondió Guile, buscando obtener una perspectiva más amplia. ¿Y eso es algo bueno o malo? Luke soltó una risita. Ese es el problema, ni siquiera lo sé. Me alisté para intentar ser algo parecido a mi padre, ¿sabes? Guile asintió, consciente de ello por las interacciones que había tenido con Luke hasta ese momento. El padre de Luke, Robert Sullivan, era médico militar. Murió cuando Luke era pequeño, salvándolo a él y a innumerables civiles de un artefacto explosivo improvisado en un centro comercial. Fue el heroísmo de su padre lo que lo inspiró a unirse a las Fuerzas Armadas. Por muy inspiradora que fuera la idea, conllevaba mucha presión. Si bien, en opinión de Guile, Luke estaba honrando la figura de su padre con nobleza, aún existía un aspecto importante que probablemente era la causa de su desconexión. ¿Qué quieres ser, hijo?, preguntó Guile, provocando una mirada de confusión en Luke. No creo que tu padre quisiera que pasaras tu vida como soldado en su nombre. No si no fuera algo que te apasionara. ¿No deberías estar intentando que me quede a bordo?, preguntó Luke con ironía. Guile sonrió con sorna. No es que te hayas ausentado sin permiso. Terminaste tu servicio militar. Cumpliste con tu deber, por lo que a mí respecta. Explicó. Un hombre no debería sentirse atrapado por los recuerdos de quienes lo amaron y creyeron en él. Deberían inspirarlo. Eres un buen hombre. Mientras hagas algo de lo que te sientas orgulloso, algo que te dé satisfacción, creo que tu padre estaría orgulloso pase lo que pase. Quiero ser un luchador, dijo Luke con determinación. Apretó el puño frente a sí y lo miró fijamente. Viajar por el mundo con las fuerzas especiales estuvo bien, pero me gustaría hacerlo a mi manera, superarme al máximo, hacer las cosas a mi manera. No hay nada de malo en eso, dijo Guile, antes de ofrecer un pequeño consejo, aunque quizás deberías pensar en una fuente de ingresos estable. Eran muy pocos los luchadores que conocía que se ganaban la vida exclusivamente con las competiciones. Incluso en los niveles más altos imaginables, casi todos tenían un trabajo estable, provenían de familias adineradas o contaban con una red de apoyo muy generosa. Luke sonrió con confianza. Bueno, ya lo resolveré. Bueno, si necesitas algún consejo, no dudes en ponerte en contacto conmigo, ofreció Guile. Ya he navegado por esas aguas muchas veces. Comillas, ya no. No tanto. La vida de Guile era tan tranquila como podía serlo para alguien que había elegido la carrera que él eligió. Y eso estaba bien. Si bien aún apreciaba un buen desafío cuando se le presentaba, ya había tenido suficiente acción en su vida. No pensaba ir a buscarla, aunque siempre estaría preparado. La cabeza de Guile se giró bruscamente hacia una alarma ensordecedora que resonaba en el aire, sonando cada 2 segundos mientras todas las habitaciones se iluminaban con una luz roja de emergencia. Luke se puso de pie presa del pánico, confundido por lo que estaba sucediendo. Comillas, diríjanse a sus puestos de emergencia, ordenó Guile antes de salir corriendo. Ambos se alejaron rápidamente del gimnasio y recorrieron el pasillo en direcciones diferentes para ocupar sus puestos. En todo el barco, los miembros de la tripulación se apresuraban a hacer lo mismo. Guile se abrió paso por los estrechos pasillos, sorteando con destreza los laberínticos recovecos, giros y escaleras de la nave para llegar a la cubierta. Lo que vio a su llegada parecía sacado de una película de terror. Decenas de criaturas blancas, vagamente humanoides, arrasaron el portaaviones. Se movían más rápido que cualquier ser humano que intentara combatirlas, capaces de estirar y contorsionar sus cuerpos a su antojo. Para los militares que se habían movido con la suficiente rapidez para conseguir armamento para defender el portaaviones, las balas de las armas ligeras parecían atravesar sus cuerpos blanquecinos, aparentemente sin causarles daños significativos. Cualquiera que se atreviera a probar suerte en el combate cuerpo a cuerpo o tuviera la mala suerte de ser atacado por los monstruos, era arrollado por las armas vivientes. Transformaban sus cuerpos en espadas, lanzas y hachas, apuñalando y acuchillando a sus víctimas. Guile rugió furioso mientras se lanzaba a la acción,
canalizando energía sónica alrededor de sus puños. Por muy temerario que pareciera, no estaba dispuesto a permitir que ocurriera otra víctima frente a él sin hacer nada al respecto. Por lo poco que había visto, estas criaturas eran resistentes, pero Guile poseía técnicas capaces de desgarrar el metal, y tenía plena confianza en sus capacidades. Ruptura sónica. Guile agitó sus brazos en una ráfaga rápida, enviando un estallido sónico desde cada mano mientras lo hacía. El ataque sorpresa contra un enemigo que subestimó al personal del portaaviones logró pillar desprevenidas a las criaturas. Consiguió alcanzar a 2 de ellas, abriéndoles el torso y destrozándoles parte del cuerpo, causándoles un trauma tan grave que les impidió regenerarse. Al percatarse de la presencia de Guile, varias de las criaturas dejaron de atacar otras zonas del vehículo y dirigieron su hostilidad hacia él. Cargaron contra él, emitiendo fuertes y agudos gorgoteos mientras se abalanzaban. Guile se sorprendió momentáneamente al descubrir que no eran asesinos sin escrúpulos. Despiadados y agresivos como eran, parecían operar con una considerable estrategia. Al principio se acercaron en línea recta, alternando su orden antes de estar lo suficientemente cerca para atacar. Luego se separaron y lo rodearon en formación triangular para lanzar un ataque coordinado. Una de las criaturas transformó sus brazos en mayales afilados, blandiéndolos salvajemente contra Guile, obligándolo a esquivar el ataque incesante. La segunda criatura convirtió sus brazos en cuchillas afiladas como agujas y las clavó en la cubierta. La tercera criatura saltó por los aires antes de dar una voltereta y lanzarse en picado hacia su objetivo. Temiendo lo peor, Guile se agachó para evitar un ataque y recomponerse. Luego se impulsó en el aire con una patada relámpago antes de ser empalado desde abajo. Atrapando a la criatura en el aire, la patada de Guile la atravesó en diagonal desde la cadera hasta el hombro. Tras completar el giro de la patada relámpago, Guile agarró a la criatura herida en pleno vuelo y cayó al suelo con ella entre sus garras. Aterrizando con ella sobre su rodilla en un movimiento demoledor, la destrozó por completo con sus propias manos. Sin embargo, esto lo dejaba a una merced de la criatura en el suelo. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar alguna manera de protegerse antes de convertirse en víctima. No había soluciones viables, ninguna que le permitiera, al menos, escapar ileso. Sorprendentemente, la criatura parecía engreída. Ni siquiera parecía un ser capaz de pensar conscientemente. 4 de sus congéneres habían muerto, pero eso no le importaba en absoluto. Aún así, seguía dispuesta a eliminar a un objetivo hábil y poderoso. Cualquier mérito que pudiera obtener, podía atribuírselo. Estaba tan absorto en conseguir la baja de Guile que no se percató de la llegada de otra persona. Flash Knuckle. Luke se abalanzó y aplastó a la criatura con un derechazo de máxima potencia. El crujido de los huesos acompañó el impacto del puño de Luke contra la cabeza de la criatura. El ser de 90 kilos salió disparado, deslizándose por la pista, casi como uno de los aviones del portaaviones, solo que este se estrelló y ardió en lugar de despegar. Los enormes antebrazos de Luke no eran solo para lucirlos. Claramente, el joven tenía mucha fuerza a su disposición en esas manos. Con una sonrisa burlona ante su propia obra, Luke se crujió los nudillos. Sí. ¿Qué te parece, bicho raro? ¿Qué tal un poco de músculo americano? Si bien Guile agradeció la ayuda, como oficial al mando que era, aún tuvo que reprender un poco a su subordinado. Que yo sepa, soldado, este no es tu puesto. La actitud segura que Luke había mostrado hasta entonces se desvaneció de inmediato ante la reprimenda de su superior. Señor. Yo. Guile interrumpió antes de que el tartamudeo de Luke se prolongara demasiado. Gracias por la ayuda. Ahora que estás aquí, estás conmigo. Esto no ha terminado. Señor, dijo Luke, saludando rápidamente antes de que ambos corrieran hacia el puente. Fuera lo que fuese el objetivo del enemigo, uno de ellos debía ser el puesto de control principal de la nave. XXX. Con Naruto, ciudad de Aura, Japón, mansión de Karin. La autoconciencia era un aspecto importante del desarrollo personal. Por muy creativo que fuera Naruto, sabía que no era el mejor planificador del mundo. Por eso, tuvo la suerte de rodearse de gente talentosa e inteligente. Los Illuminati seguían siendo un problema, uno más grave que nunca según todo lo que le habían contado. Una parte de él quería creer que esto sería como Sadalo, Madgearo Sin, pero en el fondo sabía que no lo era. Ya lo había visto en Brasil. Los Illuminati. Una sociedad secreta que había estado activa durante milenios, con miembros que incluían a las personas más brillantes y destacadas del mundo en los más altos niveles de la sociedad.
Según Karin, era una organización entera de personas como ella, y eso sin contar a los de menor rango. No se podía subestimar ese nivel de competencia. Tan solo los recursos a su disposición podrían ser suficientes para ahogarlos si no tenían cuidado. Sadalo había sido una organización criminal. Una organización de alcance internacional, repleta de agentes capaces, pero liderada por un único hombre al que se podía contactar. Madgear había sido una milicia influyente. Una organización con una cúpula directiva desproporcionada, compuesta principalmente por combatientes de fin de semana, pero liderada por un ambicioso núcleo criminal. Sin había sido una corporación basada en la ciencia. Su departamento de investigación y desarrollo había logrado crear a los luchadores más peligrosos que Naruto y sus amigos jamás habían visto. Pero una vez que Seizi y Juri fueron apartados del grupo, se convirtieron en un grupo de, por decirlo de alguna manera, intelectuales. Se dispersaron por doquier cuando todo se desmoronó. Esto no era lo mismo. Jerárquicamente hablando, era imposible que una organización que había existido durante tanto tiempo a través de todo el tumulto de la historia se desmoronara por unos cuantos ataques. Encontrar una manera de lidiar con los Illuminati no fue tarea fácil, incluso con 6 personas uniendo sus cabezas para pensar qué hacer. Naruto, Chun-Li, Sakura, Ibuki y Kami se reunieron en la mansión de Karin para intentar resolver algo. A medida que la reunión avanzaba y llegaba a varios puntos muertos, Naruto se sintió más interesado en lo que lo rodeaba. No recuerdo que esto hubiera estado aquí antes, observó Naruto mientras miraba a su alrededor en la sala de guerra de alta tecnología. La casa de Karin en la ciudad de Aura era grande, pero estaba seguro de haberla visto ya por completo. Rin, ¿hiciste que te instalaran esto en tu casa mientras yo no estaba? Hay cosas más importantes de las que preocuparse ahora mismo, cariño, respondió Karin con suavidad. Pero solo estuve fuera como 2 meses. No fue tanto tiempo, dijo Naruto, devanándose los sesos mientras intentaba comprender la logística y los plazos necesarios para que esto fuera posible. Tendría que llevar más tiempo que eso si quiera conseguir la mayoría de estas cosas, por no hablar de que las envíen aquí y encontrar a alguien cualificado para instalarlas, murmuró para sí mismo. Karin golpeó la palma de su mano con una fusta y dijo, silencio ahora. Ante esto, Naruto entrecerró los ojos al observar la vestimenta de la chica. Era muy diferente a la ropa que solía verla usar. Comillas, ¿por qué llevas un uniforme militar? Karin bajó la mirada hacia su uniforme color oliva. Comillas, ¿no te gusta? Preguntó, girándose para examinarse. Los ojos de Naruto se dirigían constantemente al final de la falda corta de Karin. No, definitivamente me gusta, ignoró a Sakura tirando de su mejilla en un intento de desviar su atención. ¡Ay! ¿No se supone que deberíamos estar en medio de algo serio? Preguntó Sakura. Llevamos 3 horas revisando y tratando de hacer un plan, intervino Ibuki desde donde estaba relajándose en un sofá. Comillas, ¿en qué punto nos encontramos exactamente? Pero este no es momento para quedarse de brazos cruzados, insistió Sakura. Cerramos esa instalación en Siberia, pero eso solo significa que no podrán fabricar más de esos 12 durante un tiempo. No significa que los Illuminati hayan dejado de ser una amenaza. Decir que son una amenaza es quedarse corto, especificó Chun-Li, si tienen tanto alcance como creemos y están tan profundamente arraigados en todo, no creo que podamos desmantelarlos. Comillas, bien hecho, Chun-Li, por ser tan positiva, dijo Ibuki con expresión inexpresiva. Chun-Li se encogió de hombros, incapaz de endulzar la realidad de la situación, aunque solo sea un revés para ellos, un golpe bajo, arruinar sus planes les dará tiempo. Años. Una década. Quizás más. La agente de la Interpol negó con la cabeza, no sé ustedes, pero intentar evitar que la sociedad secreta se apodere del mundo, o lo que sea que busquen, al menos mientras yo viva, parece que vale la pena el esfuerzo. El problema, al menos desde la perspectiva de Naruto, era que las chicas se habían esforzado por perseguir sombras. Ir tras el Dr. Bo fue el primer golpe real y contundente que tuvieron la oportunidad de asestar contra su enemigo, y no les había reportado ningún resultado. Preferían ser ellas quienes atacaran, pero al no tener nada a lo que aferrarse, tuvieron que intentar el camino opuesto, atraer al enemigo hacia ellas. Necesitamos algo que ellos deseen, dijo Naruto, algo que los incite a intentar tomarlo para sí mismos. Comillas, ¿qué hay de ese tipo necro al que tú y Kami estaban protegiendo hace un tiempo? Sugirió Sakura. Naruto resopló, comillas, ¿qué quieres decir con estábamos? Estaba revisando los registros cuando regresé. Sé que todavía tenemos ese contrato. ¿Verdad, Cam?
Cammy asintió en respuesta, confirmando su suposición. Sí, todavía nos pagan por eso cada semana. Sakura tomó la pequeña pista que había logrado sacar y se aferró a ella. Quiero decir, los Illuminati lo querían lo suficiente como para enviar a uno de esos 12 tras él. No. Pero lo único que enviaron fue un producto fabricado en serie en un laboratorio, dijo Charlie. Por muy inquietantes que fueran los 12, era evidente que estaban destinados a ser soldados prescindibles. Creo que hará falta algo más importante para llamar su atención. Como ese laboratorio donde encontramos al Dr. Bo. Aunque no sé cómo vamos a encontrar algo parecido. Encontrar uno ya es probablemente toda la suerte que podemos esperar. ¿Quién necesita suerte?, interrumpió Ibuki. Acabas de mencionar a ese tal Necro. ¿Por qué no le preguntamos si sabe algo más? Debería seguir con Abel, Blanca y Dan, añadió Cammy con tono servicial. He tenido que pagarles un porcentaje de lo que ganamos por proteger a Necro y Effie para poder alojarlos. Sí, me di cuenta de que estaba en los libros. Supongo que Dan lo negoció, dijo Naruto. Cada quien podía pensar lo que quisiera sobre el maestro de Saikyo y su habilidad para el combate, o la falta de ella. En cualquier caso, el hombre sabía cómo conseguir su dinero. Sakura juntó las manos con gratitud, comillas, fantástico. Podemos preguntarle a Necro si puede contarnos algo más, y Cammy puede visitar a su hermano. Abel no es mi hermano, insistió Cammy con firmeza, con los brazos cruzados sobre el pecho. XXX. Mar de Filipinas, a bordo del Byron Taylor. Mientras las criaturas seguían atacando al portaaviones, los soldados a bordo finalmente se organizaron lo suficiente como para oponer una defensa adecuada. Las alarmas sonaron mientras Guile y Luke corrían hacia el puente, sin permitir que nada los detuviera, incluso cuando otro de los monstruos saltó de una puerta abierta en un intento de emboscarlos. Comillas, oh, no, tú no. Vengador Luke se movió para interceptar, lanzando todo su impulso y peso corporal detrás de su hombro y codo, golpeándolo contra el objetivo, comillas, no chaser. El impacto entre Luke y la criatura fue tan fuerte que abolló la pared metálica del interior de la nave. Si bien un golpe de esa magnitud habría matado a casi cualquier otro mortal, el monstruo, creado científicamente, gorgoteó de ira y transformó la superficie de su torso en púas, casi empalando a Luke de no ser por sus rápidos reflejos. Sigue adelante, señor, dijo Luke mientras se enfrentaba a la criatura. Si ésta ha llegado tan adentro, dejó la frase inconclusa, sin necesidad de terminarla para que Guile dedujera el resto. Guile siguió avanzando. Ignorando la alarma, reinaba un silencio casi absoluto para estar tan cerca del puente. Debería haber habido mucha gente corriendo de un lado a otro, voces comunicándose entre sí, tanto en la nave como por las comunicaciones. Pero no había nada de eso. Todo cobró más sentido cuando empezó a ver cuerpos esparcidos por el suelo de los pasillos, miembros de la tripulación. Más enemigos se habían infiltrado, y en la zona más vital del portaaviones. Guile irrumpió en el puente y se encontró con una figura sombría que sostenía a un oficial sin vida por el cuello a la luz de la luna. La cabeza del oficial colgaba ladeada, doblada en un ángulo antinatural, sin rastro de vida en sus ojos. No era un rehén. Era una víctima. No había nada que se pudiera hacer por él, ni siquiera si Guile lo llevaba a la enfermería a bordo. Con los ojos desorbitados por la furia, Guile apuntó con su característico ataque a distancia, comillas, boom sónico. En la oscuridad, la figura se giró inmediatamente y, sin soltar el cadáver que sostenía, respondió al ataque de Guile, sorprendentemente con uno similar propio, comillas, Sonic Boom. Las dos ondas de ki giratorias en forma de media luna se encontraron en el aire y explotaron en una violenta y ensordecedora onda expansiva que movió todo lo que no estaba fijo en la habitación. Guile se quedó paralizado por la impresión. Fue su movimiento, pero ya había visto a otros usarlo antes. Seth lo había usado, pero Naruto literalmente destrozó al ser artificial y lo redujo a la nada. Estaba muerto. Pero lo mismo ocurrió con la única otra persona que había visto usar el Sonic Boom. Así que, finalmente aprendiste a lanzarlas con una sola mano, ¿eh? O eso creía él. Era una voz que no había escuchado en años, una que jamás podría confundir. Sobre todo porque la persona a la que pertenecía aún lo atormentaba. Ver a Charlie salir a la luz fue como ver un fantasma. No andaba muy desencaminado. Parecía mitad hombre, mitad cadáver. Además, había algo oscuro en sus ojos. Aún así, durante todos esos años había extrañado a su amigo, deseando que Charlie pudiera estar allí con él, luchando a su lado, compartiendo todos los momentos importantes. Y allí estaba, en realidad. Tenía tantas cosas que contarle sobre cómo habían ido las cosas, lo que había logrado.
Quería que Charlie viera el bien que habían hecho, la diferencia que él mismo había marcado al salvar el mundo. Charlie, susurró Guile, dando un paso atrás. Entonces recordó la situación en la que se encontraban, la gente luchando por todo el portaaviones, las criaturas atacando y el muerto aún en las garras de quien parecía ser su viejo amigo. Fue como si le echaran agua fría encima. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió, lanzándose hacia adelante. Charlie respondió de la misma manera, burlándose de Guile mientras le arrojaba al hombre muerto que tenía en sus manos, desviándose lo suficiente como para correr hacia él y chocar contra el puño de Guile con el suyo. Mantente al margen, Guile, exigió Charlie, no estoy aquí por ti. No estás en mi lista, así que no te involucres en esto. ¿En qué me voy a involucrar?, respondió Guile. Cada puñetazo, cada patada, cada movimiento que intentaban hacer era neutralizado por el otro. Después de todo, Guile había aprendido su estilo de lucha de Charlie. Sabían exactamente cómo peleaba el otro, cómo se movían dentro y fuera de cada situación. Era como luchar contra la propia sombra. ¿Qué lista? Estás trabajando con monstruos. Asesinando gente. Charlie se burló y se separó de Guile, obligándolo a retirarse disparando un Sonic Boom a corta distancia, para luego aprovechar la oportunidad y saltar lejos. Charlie se crujió el cuello y caminó de un lado a otro de la sala de control. ¿Recuerdas lo difícil que fue conseguir el más mínimo avance en nuestra misión contra Sadalo? Como no podíamos contar con el más mínimo apoyo. Como tuvimos que actuar por nuestra cuenta para lograr algo. ¿Cómo incluso nuestra propia gente quería acabar con nosotros? ¿Cómo me mató por eso? Cuando Guile se quedó paralizado, regresó junto al oficial que había matado y le pisó la cabeza. Este pedazo de mierda, estuvo en el bolsillo de Bison todo el tiempo. Entonces, denme las pruebas y haré que hombres como estos rindan cuentas ante la justicia, dijo Guile. ¿Y por qué debería darles la oportunidad de escabullirse?, preguntó Charlie. Simplemente llegarán a un acuerdo, o sobornarán a alguien, o sucederá algo más que permitirá que el resto se salga con la suya. Guile negó con la cabeza, no. Esto no está bien. Y lo que es más importante, este no era Charlie. No era el Charlie que había conocido. La fuerza hace el derecho, Guile, dijo Charlie, abriéndose paso. Y desde mi punto de vista, tengo razón. Guile se abalanzó de nuevo sobre Charlie, solo para que éste le lanzara un Sonic Boom. En el momento en que Guile iba a reaccionar, hizo su verdadero movimiento sónico. En un repentino estallido de velocidad, tan rápido que generó un sonido en el aire, Charlie se colocó detrás de Guile. Al dividir su atención entre Charlie y el Sonic Boom, Guile solo logró debilitar su capacidad de reacción, lo que provocó que no reaccionara en absoluto. Atrapado por su indecisión, Guile fue víctima de una patada en la espalda de Charlie que lo lanzó contra el Sonic Boom. El doble golpe dejó a Guile tambaleándose sobre una rodilla. Fue solo un instante, pero el suficiente como para que mereciera un golpe mucho peor. Sin embargo, no pasó nada más. Charlie no aprovechó la oportunidad para hacerle más daño. En cambio, solo le dirigió unas palabras de despedida. No soy el Charlie que conocías. Solo soy un espectro vengativo. Si vuelves a interponerte en mi camino, te mataré. Guile se levantó lo más rápido que pudo y salió corriendo tras Charlie, pero no encontró rastro de él. Para entonces, se había dado cuenta de que los disparos habían cesado. Corriendo para ver con sus propios ojos, Guile pudo observar cómo las criaturas se retiraban. Simplemente se lanzaron desde el costado del portaaviones al agua del océano. Por supuesto. Si Charlie hubiera estado trabajando con esas criaturas y hubiera conseguido su objetivo al matar al oficial a bordo, no habría habido razón para que ninguno de ellos se quedara. Así, sin más, apareció y desapareció, poniendo patas arriba todo lo que Guile creía saber en un instante. XXX. Con Naruto. En todo el tiempo que Naruto había sido ninja, tanto sirviendo a Konoha en las naciones elementales como trabajando por su cuenta en el mundo al que fue transportado, nunca se había encontrado con un cliente al que debía proteger que fuera tan sedentario. Necro estaba siendo perseguido activamente por los Illuminati, ya había sido atacado por ellos anteriormente, y aún así parecía no molestarse en hacer nada para resolver su problema. Cuando Naruto fue a pedirle ayuda, recibió la respuesta más apática que jamás había recibido. Necro ni siquiera se molestó en levantar la vista del videojuego al que estaba jugando para dirigirse a Naruto como es debido. Necro, ¿me has estado pagando para que te esconda todo este tiempo?, dijo Naruto, ¿cuánto tiempo más vas a seguir haciendo eso? A este vago le parece bien, dijo Dan, lo único que hace es acostarse con su novia, transmitir videojuegos en directo y pedir comida a domicilio. Así es,
confirmó Necro, sin ningún pudor, la vida es bastante buena ahora mismo. Sonaba bastante bien, Naruto tuvo que admitirlo, de una manera perezosa, sin responsabilidades reales que afrontar, ¿vale? ¿Pero qué vas a hacer cuando se acabe el dinero? Necro se encogió de hombros y dijo, para eso están las transmisiones en directo. Naruto se burló, no hay manera de que ganes tanto dinero sus dudas se disiparon cuando vio la cantidad de espectadores que tenía Necro y la cantidad de donaciones solo de la transmisión más reciente, eso no puede ser real. Y ahí estaba él, esforzándose por conseguir clientes y arriesgando su vida en misiones peligrosas, todo para llegar a fin de mes. Técnicamente, Naruto ganaba más dinero siendo ninja que Necro con las transmisiones en directo, pero el intercambio entre lo que ganaban y cómo lo ganaban resultaba un tanto molesto. Además, dudo mucho que vayas a dejarlo tirado en la calle para que te lo lleven aunque se quede sin dinero, santurrón, señaló Dan antes de fulminar con la mirada a Necro, con los brazos cruzados mientras murmuraba, yo no. En cuanto deje de llegarme el pago automático, lo echaré a patadas. Y con eso quería decir que Blanca o Abel lo expulsarían, ya que serían los únicos capaces de hacerlo. Dan, por otro lado, se mantendría al margen y dirigiría el tráfico, como era su derecho, al ser el jefe del dojo. Siendo honestos, Naruto no podía criticar la estrategia. Necesito tu ayuda, le dijo Naruto a Necro, si queremos librarnos de los Illuminati, tenemos que hacer algo que te dé un respiro. No me voy a acercar a esa gente, interrumpió Necro bruscamente. Ya he tenido suficiente de esos cretinos, y no voy a ponerme en una situación en la que puedan volver conmigo. Naruto frunció el ceño. Por mucho que comprendiera y simpatizara con el deseo de libertad de Necro, huir asustado de sus posibles captores no era una opción que él mismo pudiera aceptar. Claro que, tampoco tenía idea de lo que él mismo podría haber sufrido durante su cautiverio. Bien. Como quieras. No te pido que hagas nada ni que vayas a ningún sitio. Lo único que necesito de ti es información. No sé qué me hicieron. Tampoco sé por qué lo hicieron, espetó Necro. Ahí lo tienes. Esa es tu información. La paciencia de Naruto comenzaba a agotarse. Me importa un bledo, dijo secamente. Honestamente, probablemente podría averiguarlo por sí mismo si Necro le daba lo que realmente buscaba. Comillas, ¿de dónde escapaste? Necesito ir allí. Comillas, ¿qué? Sorprendentemente, Necro recordaba todo sobre su escape de los Illuminati. Recordaba haberse orientado con Efi cuando lograron huir, y la ruta exacta que tomaron hasta llegar a lo que en aquel momento había sido un lugar relativamente seguro. Con la ayuda de Necro, Naruto pudo proporcionarle a Karin unas coordenadas que los llevaron a un lugar del que ninguno de ellos había oído hablar jamás, un pequeño país llamado Naisal. Escondida en una remota región de Asia Central, Naisal había permanecido prácticamente olvidada por el resto del mundo. Había sido ignorada en favor de naciones más grandes y centralizadas hasta hace pocos años. Comenzó a recibir mayor atención cuando una organización no gubernamental que apoya a países en desarrollo empezó a invertir recursos en la zona. Como país, se asemejaba más a una sola ciudad, aunque grande, rodeada de aldeas y granjas más pequeñas. Si bien distaba mucho de ser un lugar próspero, Naisal era colorida y animada, una aparente mezcla de culturas de las naciones vecinas con una rica historia bélica. Situada al pie de una montaña, junto a un río caudaloso, la ciudad vieja de Naisal servía como centro neurálgico para la mayor parte de la población urbana. Compuesta por una extensión de coloridos edificios y puestos por todas partes, caminos de tierra y piedra serpenteaban entre calles y callejones. Parecía un lugar donde era fácil perderse, por diversas razones. Era muy común ver a gente peleando a plena luz del día, con transeúntes observando y animando, o simplemente siguiendo con su rutina diaria. Recordaba un poco a la ciudad de Aura en Naruto, por lo aceptadas que estaban las peleas callejeras allí. Naruto, Sakura y Karin deambulaban por una de las zonas comerciales de la ciudad vieja, intentando familiarizarse con el entorno lo antes posible. Ibuki y Kammi hacían lo mismo, pero como insistían en recabar información por su cuenta, las había enviado con un clon para que les hiciera compañía. Ibuki era una kunoichi con sus propios métodos, y Kammi estaba acostumbrada a investigar por su cuenta en las misiones de Naruto. Si algo sucedía mientras estaban solas, él confiaba plenamente en que cualquiera de las dos sabría defenderse. Eso dejó al propio Naruto aplastado entre sus antiguos rivales, uno a cada brazo. Comillas, Naisal parece tan interesante, exclamó Sakura radiante, absorbiendo todas las vistas y sonidos mientras paseaban. Ojalá pudiéramos encontrar algo que hacer y tener una cita como Dios manda.
Comillas, ¿te parece que esta ciudad es un lugar adecuado para una cita? Respondió Karin con altivez, antes de suavizar su postura. Bueno, supongo que tiene su encanto. Lo siento, se disculpó Naruto tímidamente. Si hubiera tenido más tiempo, le habría gustado llevar a Sakura y a quien quisiera explorar la ciudad, pero esta vez no estaban allí para hacer turismo. Oye, deberíamos hacer una lista de lugares como este para visitar cuando no estemos luchando contra villanos. Sakura enseguida se convenció de la idea, como una gira mundial gigante, sugirió. Podríamos hacerlo justo después de graduarnos, para celebrarlo, ¿sabes? Un gran viaje por todo el mundo antes de ir a la universidad. Comillas, y supongo que, hipotéticamente, yo sería la que pagaría por todo esto, preguntó Karin, arqueando una ceja. No necesariamente, respondió Sakura. Recuerda que nos las arreglábamos muy bien por nuestra cuenta antes de conocerte. Ahora bien, si dices que no querrías ir. Disculpa. No supongas mis intenciones de ninguna manera, exigió Karin, agarrando con fuerza el brazo de Naruto mientras miraba a Sakura por encima del hombro. Simplemente necesito tiempo para planificar esta excursión. A diferencia de ti, yo tengo responsabilidades reales más allá de mis estudios. Naruto puso los ojos en blanco mientras la discusión entre las chicas se acaloraba, provocando que se encararan. Algunas cosas simplemente no cambiaban. Incluso después de años juntas, lidiando la una con la otra día tras día, Sakura y Karin seguían peleándose como perros y gatos ante la menor provocación. Había algo entrañable en ello, la verdad. Además, le brindaba a Naruto la oportunidad de sustituirse por un clon. Desde que aprendió Senjutsu de Orochimaru, la percepción de Naruto se disparó. Ahora parecía notar todo lo que sucedía a su alrededor. Aunque no pudiera verlo ni oírlo, podía sentirlo. E incluso si no estaba cerca, podía localizar esa sensación. Los estaban vigilando. Lo habían estado haciendo desde que llegaron, incluso antes de que Kami y Ibuki se separaran del resto. Sin embargo, por lo que podía percibir, sentía más desconfianza por parte de quien los vigilaba que hostilidad manifiesta. La intención no era tender una emboscada. Simplemente, era curiosidad. Ojalá las cosas siguieran así. Sin embargo, la experiencia le decía que no era probable. Eso es todo, amigos. Hace tiempo que no me conectaba, pero no me he olvidado de mis cosas. La vida ha sido así. Además, perdí algunas notas sobre otros proyectos en los que estaba trabajando. Y también, ya soy mayor, relativamente hablando. Pero no se preocupen, la encefalopatía traumática crónica, CTE, por toda una vida de fútbol americano, peleas y lucha libre profesional aún no me ha afectado. Al menos, eso creo. En fin, Naruto ha vuelto a la carga y está al acecho de cualquier cosa relacionada con los Illuminati. ¿En qué líos se meterán él y las chicas al intentar cumplir la venganza de Ibuki? Además, viejos amigos están enfrentados en lo que respecta a R.Y. Weekend, y Guile y Charlie. Se pasaron al lado oscuro por influencias externas. Junto con otros factores en juego, seguimos adelante. Pero antes, voy a dedicar un poco de tiempo a repasar los capítulos y corregir algunos detalles gramaticales y de puntuación. Hasta la próxima, amigos, sea cuando sea. Kenshi fuera.